Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy, en este nuevo episodio, tenemos un tema muy interesante, que es el mundo de la psicosis, un tema que genera interés, pasión, interpelación, reflexión, etcétera. Y tenemos una gran invitada para conversar sobre ello, a la psicoanalista Cynthia Chantril. Y antes de empezar, quiero darte la bienvenida, Cynthia, y quiero agradecerte haber aceptado la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos, Diego. La verdad es que es una alegría para mí doble. Una es la invitación, que te agradezco muchísimo, y otra es la posibilidad de hablar de este tema que realmente me apasiona. Fue lo que me llevó a la práctica clínica, te diría. Antes de recibirme, ya estaba incursionando en el tema, en los oficios. Y también me parece muy interesante tu propuesta de que se pueda plantear el psicoanálisis en términos sencillos, ¿sí? Porque me parece que es un marco teórico que nos aporta muchísimas herramientas a la hora de trabajar eh, con el psiquismo. Ujú. Voy a decir psiquismo porque justamente a mí no me parece adecuado hablar de salud y enfermedad. No son términos con los que yo me manejo. Ujú. Entonces, ya desde el vamos me gustaría poder plantear esto. Ujú. Eh, Creo que el trabajo con el psiquismo y con lo mental es arduo, es interesante, es muy em, diferente una estructura psíquica que la otra. Y bueno, si vamos a hablar hoy de psicosis, creo que es muy atinado poder ubicar a la psicosis como una estructura mental, ¿sí? Como una estructuración psíquica particular que se distingue de otras. Y en este sentido, también es interesante poder hablar de los, quizás o nombrar los mitos que hay en Mm. torno a la psicosis, ¿no? Ujú. Eh, Hay muchas cuestiones, empezando por la película Psicosis, digamos, Eso. ¿no? Mm. Ya arrancando por ahí nomás, podemos aclarar que la psicosis no se trata de esto, ¿no? Un psicótico no es un maníaco asesino. Ujú. Eso. La película plantea esto, y tiene ese nombre y estigmatiza de una manera muy rotunda algo que no, que para el psicoanálisis justamente no implica esto. Mm. Entonces me parece fundamental poder diferenciar lo que es una estructura psíquica de lo que es el título de una película, ¿no? Es muy Porque importante, te quiero hacer ahí una aclaración. Me parece que has tocado un tema muy importante porque antes de seguirte escuchando, se usan casi como sinónimos en el lenguaje coloquial, ¿no? Psicópata, psicosis, y por ahí a veces se bordea con el asesino. Y claro, la película, quizá el famoso director de esta película no dimensionó, pero terminó generando una prensa bastante negativa al tema de la psicosis, ¿no? sí, es así, es así. Por eso me había puesto a pensar en el origen de esta palabra, Ujú. en la historia que tiene este término, porque es muy interesante. No, al principio se hablaba de locura y el término locura también es un término a rescatar para diferenciar de la psicosis, porque la locura se puede producir en cualquier estructura psíquica. Es como una crisis, ¿sí? Está la locura histérica, están las locuras obsesivas, está el famoso TOC, Mm. digamos, que son cuestiones que pueden hablar de cierta locura en una estructura, pero no es lo mismo que la psicosis.
Y el término, cuando se utilizaba en sus orígenes como locura, em, se utilizaba en una forma muy general, ¿sí? Después se empezó a diagnosticar la locura de acuerdo a lo que se podía observar en los pacientes, que también era muy sesgado, como momentos de excitación o momentos de alucinación, o momentos eh, de decaimiento o catatonías, y esto llevó a hablar de enfermedad mental, lo cual también es un estigmatismo muy grande, una estigmatización muy grande, perdón, que no tiene que ver con el enfoque del psicoanálisis. Me parece muy interesante poder ir planteando eh, lo, lo que el psicoanálisis no va a abordar o la forma en que el psicoanálisis no aborda estas cuestiones, porque justamente la posibilidad de hablar de una estructuración psíquica particular nos va a dar la posibilidad de apostar a que allí hay un sujeto responsable que puede hacer algo con respecto a su condición. Mm, Que esta es la forma en que a mí me gusta tomar a la psicosis, como una condición subjetiva, ¿no? Un sujeto que habita dentro de una condición psíquica particular, en este caso, la psicosis. Entonces, podemos pensar que, que la psicosis va a ser un término que va a aparecer dentro de la medicina alemana y, y va a ser un término que se va a utilizar para definir las manifestaciones psíquicas en los neuróticos. Luego este término se va a retomar por un psiquiatra del cual Freud toma muchos términos y entonces va a comenzar a hablar en este binomio que le va a permitir pensar a Freud qué sucede dentro de una estructura y qué sucede dentro de otra estructura. También me parece importante aclarar que los binomios no son puros, nunca se pueden distinguir de una manera precisa, ¿no? Lo que es una estructura de lo que es otra, pero sí sirven para poder pensar científicamente en términos. Entonces, pensándolo en términos teóricos, digamos, la diferenciación que va armándose de la psicosis y las neurosis em, se va a ir organizando con respecto a la represión, que es otro término que también tiene toda una carga, sobre todo en la Argentina. La represión casi que nomina un momento de la historia de claro. nuestro país y no nos referimos a esa represión. Me gustaría poder hablar brevemente de lo que es Ujú, esta función, porque la represión para el psicoanálisis es lo que funda el aparato psíquico. ok. ¿Y qué quiere decir que funda el aparato psíquico? Nos humaniza, podríamos decir también, porque la represión es lo que va a expulsar las cosas del mundo y va a fijar el signo. Ujú, Entonces, si pensamos en esto, podríamos decir que el ser humano es un ser hablante, ujú, es un ser atravesado por la cultura. ujú, Entonces, para poder hablar, para poder ingresar a la cultura, precisa un signo para representar la realidad exterior, ujú, sí. ¿sí? Entonces, en la neurosis, esta operación que funda el aparato psíquico va a ser fijada. Ujú, En la psicosis, esto no se va a fijar. Entonces va a quedar una estructura móvil que va a generar ciertas complicaciones.
¿Por qué me gusta transmitirlo de esta manera? Ujú, Eh, la, la, la definición o la estructura de la psicosis, porque me gusta pensar al psiquismo como una geografía, mm, ¿no? Así también la piensa Freud. Él va planteando cómo se va armando la geografía psíquica y es maravilloso seguirlo, porque uno va descubriendo espacios, ¿no? Como una persona que va explorando la tierra, el terreno, hay playas vírgenes, hay selvas inhabitadas, hay espacios totalmente civilizados, bueno, y él va comentando de esta manera la posibilidad de explorar el psiquismo como si fuera una geografía, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, cuando yo hablo de esta cuestión que constituye el aparato psíquico, la represión como constitutiva, ujú, tal como en cualquier país que es un recorte geográfico, la Constitución va a aportar una legalidad dentro de ese país, ¿sí? Y esta legalidad va a decir, bueno, hasta acá es una provincia, hasta acá es el mm. país, más allá hay otro país, ¿sí? Esto Delimita. Ujú, delimita es un espacio y también organiza la forma en que se van a relacionar las personas, ujú, ¿sí? La Constitución también permite una legalidad para relacionarse los unos con los otros, digamos, que es algo muy arduo de organizar, por cierto. mm, Entonces, si lo podemos pensar de este modo, podemos pensar que en la psicosis estos límites no son tan claros, mm, ¿sí? Y la regulación entre los vínculos no es tan sencilla tampoco. claro. ¿Por qué sucede esto? Porque aquello que en la neurosis queda fijado, en, en la psicosis queda móvil, no termina de fijarse, entonces el signo no es totalmente confiable, Mm, ¿sí? Em, el psicótico no puede confiar en su sistema de representaciones, podemos decir, porque al no estar claramente diferenciada del objeto, de la realidad, se puede confundir la representación con el objeto. mm, En la neurosis pasa otra cosa que es confundir la representación con la fantasía, ujú, ¿sí? O se confunde la realidad con la fantasía. Eh, lo que puede suceder en la neurosis es que se puede representar una ausencia. Por eso es muy importante pensar cómo se va este, formando esta distinción, este límite entre la realidad psíquica y la realidad material, porque es a través de un ejercicio que va fijando representaciones, digamos, ¿no? ujú, Y una de las formas más sencillas de verlo en la realidad es con el juego del Fordá. ujú. Perdón, el juego del ¿Qué acá sería? está, Ajá, no claro. está, acá está, no está. Exacto. Este juego que le entretiene tanto a los niños, eh, lo que va permitiendo es que se fije una representación de lo que no está. Claro. Por Claro. eso les fascina tanto jugar a los niños a esto, porque vuelve a aparecer eso que ellos revolean por el aire y entonces, oh, seguía existiendo aunque yo no lo veía, Claro. ¿sí? Esto es muy gratificante para los niños y así logran representar una ausencia, Claro. ¿sí? En este juego de que algo desaparece y reaparece, se va representando una ausencia. Esta es, digamos, una de las cuestiones que no funciona de esa manera en la psicosis. Ujú, Las ausencias no están representadas
lo que falta no está representado. Entonces, hay otra lógica de funcionamiento. Para entenderlo de manera muy, así, muy clínica, para entenderlo con un ejemplo Ujú. clínico, a mí me sorprendió mucho en el hospital encontrarme con un señor que tenía 4 dedos y un médico le dice, te falta un dedo. Y el paciente le dice, no, tengo 4. Claro, está buenísimo. Entonces, Claro, claro, este ejemplo nos brinda de manera muy sencilla la lógica psíquica de la psicosis, claro. ¿sí? Es otra lógica, ahí no le falta nada. Entonces, si nosotros quisiéramos hablar del dedo que no está, tendríamos que buscar otros caminos Mm, para poder entender por qué él dice que tiene, por qué tiene solo 4 dedos. claro. Eh, y empezar a bordear esta cuestión desde lugares posibles, ¿sí? Que esto fue lo que a mí me llevó a, al hospital de muy jovencita, eh, a incursionar en el mundo de la psicosis, porque a mí me resultaba sumamente enigmático cómo se podía diagnosticar a una persona, porque el que hacía el diagnóstico no podía percibir lo que esta persona decía que percibía. ¿Se entiende? Sí, claro. Ahora, pensaba en justamente, porque has mencionado cosas muy interesantes, has hablado de otra lógica, has hablado de ver cómo nos acercamos a esa lógica, nosotros moviéndonos con una totalmente diferente, y has hablado algo que me pareció muy interesante, que es a ver cómo el sujeto puede hacer algo con esa condición. Y eso me lleva a preguntarte, respetando siempre el caso por caso y la singularidad de cada sujeto, de cada persona, ¿qué se puede esperar de un tratamiento psicoanalítico en el abordaje de estos casos? ¿Podemos ver algunas reflexiones de a qué se espera, a qué se apunta con un abordaje psicoanalítico? Bueno, en primera instancia creo que lo fundamental es tener en cuenta que hay un sujeto habitando este aparato psíquico, ¿sí? Que no, porque la enfermedad mental lo que hace es desresponsabilizar a la persona por sus actos. Mm, Y este es un punto fundamental. mm, Nosotros le estamos dando la dignidad al sujeto, mm, de, de poder tener la posibilidad de alojar a un asistente, porque dentro de la clínica de la psicosis, el psicoanalista viene a cumplir el función del secretario, mm, dice Lacan, ¿sí? No, nosotros no interpretamos en la psicosis porque el que interpreta es psicótico. El claro, psicótico interpreta la realidad. Y nosotros en ese sentido tenemos que trabajar con sus interpretaciones, claro, ¿sí? claro, Esta sería la posibilidad que nos da el psicoanálisis, de poder eh, ponernos a disposición de esta lógica, te diría, y poder maniobrar con las interpretaciones del paciente. mm, ¿Y hacia dónde apuntaría el tratamiento? Como lo entiendo yo, ¿sí? Eh, ujú, Apuntaría a que el paciente pueda ir eh, desarrollando fronteras que le permitan diferenciar su interpretación de la de los demás. ahí está, ¿Por qué es importante hacer esto? Porque tanto en la neurosis como en la psicosis, nos va a decir Freud, hay una pérdida de conexión con la realidad. ujú, Porque la realidad se vuelve en ciertos momentos intensa, insoportable, molesta. ujú, Y
el neurótico se va a refugiar de todo esto en la fantasía. Ujú. El psicótico va a tratar de transformar la realidad, ¿sí? Y ahí es donde aparece toda esta compulsión a tratar de convencer al otro de que sí, de que es así, de que esto va a suceder, de que seguramente, ¿sí? Porque el psicótico está, así como el neurótico se refugia en la fantasía y se aísla del mundo, el psicótico quiere transformar el mundo y Claro, quiere convencer a todos los demás de que es así claro, para lograr cierta estabilización claro. dentro de su realidad. Porque la verdad es que nosotros, los neuróticos, tienen nosotros digo yo, creo que soy neurótica, pero no lo sé, pero los neuróticos tienen generalmente la estabilidad simbólica del tiempo y del espacio. Entonces, esto que yo te decía antes, que queda fijo en la neurosis, permite que tengamos cierta estabilidad temporal, cierta estabilidad espacial, ¿sí? Em, entonces hay una continuidad en nuestra historia, en nuestra vida, y hay una continuidad en los espacios que habitamos. Esto no sucede de la misma manera en la psicosis, porque el signo no es confiable, no está estabilizado. Entonces las fronteras se mueven y no hay continuidad, por ejemplo, hay mucha fragmentación en los espacios. Lo que hoy era un espacio confiable, mañana puede ser un espacio amenazante. Eso es justo Eh, en- lo que te quería marcar, porque vienes mencionando en este último minuto cuestiones que uno escucha y dice, esto puede llevar a mucha frustración al sujeto, a la persona, a mucha sí, frustración, a mucho desgaste, a mucho malestar, a mucho sufrimiento, esto último que estás mencionando, ¿no? Este intentar hacer que el otro vea algo, que el otro entienda. Y creo que de alguna manera ahí también me estás respondiendo esta pregunta de a qué apunta un tratamiento, ¿no? Frente a todo este exactamente. sufrimiento. Sí, la idea es poder ir alojando toda esta intención del sujeto de convencer al otro dentro del tratamiento, empezar a armar un borde, porque el jueguito ese famoso de arrojar los objetos por el aire, como dice Freud, es muy importante para el ser humano y es un juego que se hace toda la vida, ¿sí? ¿Por qué es tan importante este juego? Porque también va delimitando el adentro del afuera, Ujú. ¿Qué ¿sí? Si yo sería puedo eso? arrojar algo afuera, Ujú. es porque hay afuera. Ok. Y si lo puedo recuperar es porque hay adentro, hay yo y hay afuera. Hay Ujú. adentro, que es conmigo. Bueno, estas situaciones también se transgiversan mucho, ¿no? Este, ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en esta construcción del adentro y del afuera, todo lo bueno queda para mí y lo Mm, malo queda en el mundo, claro. ¿sí? Entonces, el tratamiento también va a apuntar a esto, Ujú. a Entiendo. poder ir armando espacios y en el tratamiento con la psicosis, el trabajo sería poder delimitar que en el tratamiento nosotros vamos a escuchar y vamos a ser testigos y secretarios de todo lo que el paciente tiene para compartir de la manera en que interpreta la realidad. Ujú. Y si nos dan el lugar y la autorización, nos podemos acompañar a eh, trabajar que no es necesario convencer a todo el mundo de que esto es así, de que eso es un trabajo que quizás requiere mucha energía y mucho sufrimiento, como decías vos recién. Y quizás el resto del mundo no está tan interesado en saber Claro, cómo piensa él o ella que es la realidad exterior, claro. ¿sí? Llegar a tener momentos en donde la persona, el paciente, pueda entender esto con cierto avance, puede ser muy reparador, pensar, muy reparador, ¿no?
Y luego pienso que incluso esa energía que estaba puesta en querer convencer al otro, de alguna manera le puede quedar para hacer otras cosas de su día a día, Sí, pareja, trabajo, etcétera, ¿no? absolutamente. Sí, absolutamente. También es cierto que hay distintas estructuras psicóticas. Dentro Mm, de la estructura psicótica hay distintos tipos de funcionamiento. Hay funcionamientos que son más sistemáticos, ujú, funcionamientos que son sumamente, em, bueno, no sistematizados, pero más que, me gustaría usar otra palabra, que es fragmentados, ok. ¿no? Hay funcionamientos que son muy fragmentados. Dentro de esas estructuras podríamos ubicar a la esquizofrenia, Mm, y las más sistemáticas y las más organizadas son la la paranoia, por paranoia. ejemplo. Ujú, Y hay una psicosis que es muy interesante, que a mí me, me seduce mucho, que es la parafrenia, mm, porque ahí uno no sabe, nunca tiene muy claro si esto que la persona refiere podría ser o no, ¿no? mm, Siempre queda un margen, y yo cómo sé, cómo podría confirmar o desmentir esto que me están transmitiendo. No tengo idea si hay otra realidad, o hay otros seres que nos van a venir a ayudar o que nos van a venir a destruir, ujú, o digamos, hay muchísimas instituciones que funcionan de determinada manera, que alojan a este tipo de estructuras y las estabilizan, claro. ¿sí? Y uno ahí nunca va a tener demasiado claro si esto es así o no, porque no tenemos pruebas, ¿sí? Claro. Pero también podemos pensar que la ciencia muchas veces em, sostiene hipótesis que no se pueden probar, Ujú, sin embargo se sostienen y se fundan un montón de concepciones en función de estas hipótesis que no se han podido probar, ujú. ¿no? La teoría cuántica es un Una de ejemplo de ellas, esto, claro, sin ¿no? duda. Ahora, Hay, Cintia, pensaba un poco en en estos casos en particulares en donde se quiere convencer al otro, en donde hay mucha frustración y en donde el analista acompaña a que el sujeto descubra su condición y pueda manejarse en un terreno más amigable, digamos. Y pensaba en el lugar de la familia, que es, digamos, el primer núcleo con el cual va a convivir en su día a día esta persona. Y quería saber cuál es tu opinión respecto a si en un tratamiento psicoanalítico se debe implicar en cierto sentido a la familia en el tratamiento o hay que apostar todas las cartas a una cuestión más individual por esto que mencionabas del sujeto. ¿Cómo ves tú la implicación de la familia en estos tratamientos? es muy importante la pregunta que me haces, porque la red de, de tratamiento con el paciente psicótico es fundamental. Ujú, Es muy importante la familia, el amigo, la pareja, la mm, persona que esté a su lado. Es tan importante o sea, hay que diferenciar, acá hacer una diferencia fundamental, que es el tratamiento institucionalizado y el tratamiento ambulatorio, el tratamiento particular. ujú, Em, por supuesto que va a depender de cada caso y de la situación y de la ujú, interpretación que tenga este sujeto de la realidad, y el grado de sufrimiento que acarree. ujú, Pero el tratamiento institucional es el más indicado para los casos de psicosis, justamente porque es necesaria una estructura que contenga y que acompañe al paciente, que
el psicoanalista solo difícilmente pueda sostener el tratamiento de Claro, forma particular, claro. ¿sí? Porque hay un montón de cuestiones que se requieren justamente para sostener esto que yo te decía que no estaba estabilizado, Ujú, la continuidad temporoespacial, claro. digamos. ¿Por qué? Porque volviendo al inicio de la charla que teníamos, cuando no se fija esta división y el espacio no tiene continuidad y el tiempo tampoco, y hay fragmentaciones espaciales, el, el sostén material ayuda muchísimo. El sostén material tiene que ver con una clínica, Ujú. tiene que ver con un grupo que acompaña, tiene que ver con Una actividades rutina. que, una rutina, sí, todo esto, pero una rutina que quizás el paciente no puede sostener solo, Ujú, necesita de otros que sean familiares o que sean acompañantes terapéuticos ujú, o amigos o otros que estén al tanto de su situación y que puedan acompañarlo ujú, y que puedan ayudarlo a sostener estos espacios dentro de una continuidad temporal. ¿Sí? ujú, Es muy interesante poder pensar en por ejemplo, hay un espacio institucional en algunos lugares que trabajan con psicosis que se llama eh, entrevistas multifamiliares. Y tiene este nombre justamente porque no es solamente la familia directa la que puede asistir a la reunión. Puede asistir su amigo, puede asistir su compañero de habitación, claro. puede asistir su pareja, ¿sí? Porque es la persona que cohabita con la persona y cuando tiene sus crisis y cuando tiene sus desbordes, no sabe qué hacer. Entonces, la posibilidad de asistir a estas reuniones permite que la gente que convive con este tipo de estructuras tan particulares pueda empezar a desarrollar herramientas o a conversar entre ellas. Che, ¿vos qué haces cuando revolea las cosas por el aire o cuando Claro, se qué enoja? importante. Eso es muy importante. Este tipo de espacios es muy importante para la gente que acompaña a, a los psicóticos, digamos. De acuerdo. Ahora, hace un momento mencionaste el tema institucional e inevitablemente pensaba en el lugar que ocupa también la psiquiatría y el trabajo interdisciplinario. Me gustaría saber cómo ves tú esta alianza, este trabajo en equipo entre el analista y qué se espera de un aporte psiquiátrico en el manejo de estos casos. Esa es otra cuestión sumamente importante. Creo que la clínica de la psicosis es muy compleja en todo Mm, sentido. La clínica en general es muy claro. compleja, pero ya que estamos hablando particularmente de esta, creo que la interdisciplina es un recurso al que hay que apelar sí o sí. Mm, En ese sentido, a mí me gusta mucho ubicar acá los límites del profesional. mm, Un profesional que se dispone a trabajar con este tipo de clínica tiene que tener muy claro cuáles son sus posibilidades reales, claro. ¿sí? Porque si no también es una clínica agotadora y frustrante para el profesional. Entonces es muy importante, a veces es difícil tomar estas decisiones porque la familia o el mismo paciente, el consultante, insiste en sostener un tratamiento en condiciones que no son favorables. Y uno como profesional tiene que tener ahí muy clara la responsabilidad de ubicar las condiciones posibles para un tratamiento o ubicar las condiciones para un tratamiento posible. Esto es fundamental y es muy importante la pregunta que me haces porque son tantas las cuestiones que hay que abordar
que por ahí hablé un montón de cómo funciona el psiquismo en la psicosis, de cuál es la condición de existencia de estos pacientes, de qué manera puede trabajar un psicoanalista con ellos. Y también es importante, pero en la misma medida, ubicar la estructura y las condiciones que hacen posible un tratamiento. Mm, ujú. Yo te diría hoy por hoy que para mí sería impensable un tratamiento ambulatorio solamente desde el psicoanálisis con la psicosis. Claro, claro. Absolutamente innecesario y sumamente riesgoso, ¿no? Como que si se apuesta a esto, hay una omnipotencia sospechosa del profesional, te diría, ¿no? Claro. Y Me peligrosa, atrevería, sí, claro, sí, sí, a decirlo directamente en estos términos. claro. Es muy, es condición de tratamiento contar con la asistencia de un psiquiatra. Si uno se decide por el caso a tomarlo de manera particular, eh, tiene que contar por lo menos con un psiquiatra, Claro, o sea, un psiquiatra de confianza con el cual pueda trabajar el caso conjuntamente, claro. ¿sí? De manera interdisciplinaria. También se puede pedir en casos ambulatorios y de consulta particular el acompañamiento Mm, terapéutico. En otras situaciones también se puede apelar a el hospital de día claro. y bueno, hay muchísimos recursos que hay que trabajar de manera ardua porque en general son todos resistidos. No, no hace falta, no, ¿por qué? ¿Para qué voy a hacer yo? Claro. Bueno, y en ese punto el analista tiene que ponerse muy firme porque eh, este, por supuesto que está la tentación, justamente porque es una profesión que nos apasiona y por eso Mm, estamos acá, de ceder al pedido del paciente, de ceder al pedido de la familia, y realmente esto no está contraindicado porque va a llegar un momento en que no se va a poder sostener el tratamiento solo desde ahí. claro. Me quedaba pensando también en la gente que nos escucha y que son estudiantes de psicología o que están recién egresados, recién recibidos, y que de alguna manera hemos venido hablando en esta charla sobre lo desafiante que es trabajar desde la psicosis, que puede ser muy apasionante, pero que también es enigmático y que también resulta importante que uno mismo vaya teniendo cierta claridad del termómetro de cuántos casos así manejar, ya sea porque tienes las condiciones de las que has hablado para poder trabajar tranquilo, pero también ese termómetro emocional, digamos, de salud propia del analista o del psicólogo o psicóloga, para que pueda eso, ver cuántos casos manejar uno. Sí. Sí, bueno, con esta pregunta me hiciste recordar mis inicios Mm, y una de los lugares que le doy yo a la psicosis es el lugar de la gran maestra. mm, claro. Y yo creo que es una gran maestra para los psicoanalistas la psicosis Ujú, por varios motivos. Uno de los más importantes es porque todo el tiempo nos está mostrando que no hay entendimiento, ¿sí? No claro. hay entendimiento. Y un analista no está ahí para entender tampoco. Mm, Esto se juega todo el tiempo, ¿no? Y el analista está ahí para analizar. claro. En el caso de las neurosis y para ser testigo o secretario en el caso de la psicosis. Em, y esto yo lo aprendí formándome en un hospital neuropsiquiátrico al que siempre voy a estarle muy agradecida
porque si me permitís, antes de contestar tu pregunta, voy a contar una anécdota que para mí es Ujú, un tesoro muy valioso para la clínica, que fue lo que aprendí comenzando, dando mis primeros pasos como analista, ¿sí? Tenía una paciente que no hablaba en el servicio, no hablaba. Y la jefa del servicio me dijo, ¿por qué no vas a hablar con ella? Dije, ¿qué te dice? ¿Por qué no habla? Está mutista, tiene mutismo. Bueno, me acerqué y le digo, buenos días, señorita. A partir de ese momento fui señorita y empezamos un tratamiento. La paciente tenía características muy agradables, muy simpáticas, era una persona muy correcta. Estaba en el hospital por una cuestión de desalojo judicial, no había mm, pagado la renta y le habían quitado todo, entonces una de las cuestiones que había que hacer era sus documentos, pero algo que a ella le pasaba era que estaba convencida de que la asistente social no la quería, estaba en mm, su contra. Entonces nosotros trabajábamos este punto y yo le preguntaba si no le parecía que quizás tal vez tenía mucho trabajo la asistente social y no claro. se podía ocupar de ella. Y ella siempre sonreía, me decía, puede ser, pero Ujú, igual, bueno. claro. Entonces, insistíamos sobre este punto hasta que finalmente trabajándolo ella logró ir a hacer sus documentos con una Mm, voluntaria que venía de visita al hospital. Y tiempo después, cuando ya estaba su documentación lista, le digo, bueno, Eladia, ¿va a ir a buscar su documento? Porque seguro que ya está. No, no, señorita, sí. Y le digo, ¿cómo que no? Y no, porque seguro que ya fuera asistente social y lo destruyó. Le digo, pero no habíamos quedado que la asistente social estaba muy ocupada y haciendo sus mm, cosas y que claro. por eso fue con su amiga, la voluntaria. Sí, señorita, pero vio lo que son las cosas de la mente. Qué Me genial. dijo, bueno, entonces yo le dije, sí, es cierto, pero ¿por qué no va? Capaz que todavía no lo destruyó. Bueno, Claro. finalmente ella consiguió su documentación y pudo salir del hospital. Mm, Este, fue alojada por esta voluntaria que la acompañó a hacer su documentación como y ocupando el lugar de la abuela de la familia. No fue realmente un tratamiento muy gratificante, claro. pero se me combina todo con esto que vos decís de cuántos casos. Es muy diferente, Diego, Mm, trabajar en una institución con el apoyo y la contención de la institución. No solo el apoyo institucional para el profesional, sino la contención eh, espacial para el paciente. El paciente está ahí contenido con asistencia permanente. No claro. es lo mismo que tener un paciente que consulta particularmente y después va al psiquiatra y Mm, ahí ya tenemos que armar toda una red con la familia o con el acompañante terapéutico para que este paciente continúe con su tratamiento en los otros ámbitos, en los otros espacios. Por eso yo hablo de tiempo y espacio de una manera tan eh, insistente, porque ujú, esto no se sostiene solo claro. en las estructuras psicóticas. Hay que apuntalarlo de manera muy concreta Claro. para que el tratamiento funcione. Y con respecto a la pregunta que me hacías previamente, es muy importante que todo aquel que esté trabajando, que comience a trabajar, tenga en cuenta que los soportes de un analista están también apuntalados en la formación y la supervisión y el análisis personal. Personal, muy cierto. Sí. Estos son pilares fundamentales, ¿no? Porque allí en el análisis personal es donde vamos a poder revisar hasta dónde podemos alojar
pacientes y qué tipos de pacientes podemos Claro, alojar. No todo analista puede alojar eh, cualquier estructura y entonces hay que tener esto, hay que estar advertido de esto y eso, esta advertencia la vamos a lograr en el análisis claro, o en la supervisión. claro, Uh, pero tengo esta consulta y de verdad que no sé si lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer, claro. ¿sí? Entonces, poder tener una red eh, profesional confiable como para poder hacer derivaciones si es necesario. Eso Mm, también es muy importante, no solo para la psicosis, ¿sí? Porque también hay cuadros graves o muy intensos o claro, agudos de mucha urgencia, claro. de mucha urgencia que nosotros tenemos que tener la herramienta de la derivación o de la orientación y también poder explicar por qué no podemos nosotros alojar estos pacientes, Claro. porque no, no están dadas las condiciones para un Eso, tratamiento. eso. Es muy importante que el analista pueda explicar cuáles son las condiciones más convenientes para que un tratamiento sea posible. Ujú, Y si no las tenemos, ¿por qué no las tenemos? claro. Me En este parece, sentido, sí. ay, No, te perdón, escucho, te porque escucho. me acordaba de algo fundamental también, sobre todo dentro de los cuadros de psicosis, que es el diagnóstico diferencial, Diego. Esto Mm, es muy importante y se me había pasado porque es muy amplio el tema, sí, pero esto es fundamental porque hay que muchas veces hay que descartar cuadros de intoxicación o mm, neurológicos claro, y esto se tiene que hacer con análisis médicos. claro. Entonces es muy importante también que la familia o el acompañante, la pareja, quien esté con la persona, sepa que un cuadro agudo puede ser producto de una problemática neurológica o una intoxicación de diversos tipos, que eso pueden Mm, ser sustancias, puede ser alcohol, bueno, en fin, pero es muy importante ahí un diagnóstico diferencial preciso para saber cómo continuar con el tratamiento, si hay que hacer una desintoxicación y una claro. contención del paciente, una cura de sueño, o hay que comenzar con un tratamiento más enfocado hacia una estructura psicótica. Me parece que esto último que has ido contando, Cintia, cae mucho en el lugar de cuestiones que te han sido útiles a ti para tu práctica clínica, pero que también podemos ubicarlas en el lugar de recomendaciones para encontrar condiciones de análisis. Y en ese sentido me parecen muy valiosas y me parecen una excelente oportunidad para cerrar, pero también para decirte que creo que nos quedó corto el tiempo y seguramente a más de uno, que es algo que veníamos conversando antes de la charla también, que hay muchos temas para tocar Sí. y si no es mucho pedir, seguramente te convocaré, a lo mejor podemos hacer El mundo de la psicosis parte 2 y ver algunas otras especificidades. Me encantaría porque el mundo de la psicosis es vasto. Bueno, como te decía al principio, a mí me encanta pensar la geografía psíquica, ¿sí? Porque la geografía psíquica es esto, es como que, bueno, ahora vamos a explorar por acá y después vamos a Claro, explorar por allá, ¿no? Y en ese sentido, como para cerrar, Freud dice que la psicosis tiene mucho para enseñarnos sobre la realidad psíquica porque se ha retirado de la realidad externa y entonces está en el interior del psiquismo y sabe mucho de eso. brillante, brillante. Este último punto me parece tan interesante, seguro ya después por interno te voy a pedir la nota específica, la bibliografía y se la comparto para los que quieran luego leer por su propia cuenta, investigar un poco más. Cintia, Bueno, cómo no, va a ser un gusto. Muchísimas gracias. no, gracias a ti, te agradezco mucho la claridad, te agradezco también la pasión con la que has contado estas pequeñas viñetas que nos has compartido
Y sobre todo te agradezco el entusiasmo para haber preparado toda esta explicación que, como bien sabíamos, era un desafío y creo que le podemos poner el check de logrado. Bueno, me alegro haber estado a la altura. Muchísimas gracias, No, Diego, y te felicito por el emprendimiento. Muy gracias, interesante. gracias, un saludo. Gracias.